La vida de Enrique Lizalde fue un escenario de luces y sombras, un drama tan profundo como los papeles que interpretó. Su voz grave y presencia imponente lo convirtieron en un ídolo del cine y la televisión mexicana. Pero detrás del aplauso y la admiración, habitaba un hombre complejo, con secretos que pocos conocían. Desde sus días de juventud en el barrio de Portales, hasta sus triunfos en las telenovelas que marcaron época, Enrique fue un enigma que solo se permitía revelar a quienes ganaban su confianza. Sin embargo, uno de los capítulos más turbulentos y desgarradores de su vida lo protagonizó junto a la actriz Alma Muriel. Alma, igual de brillante y talentosa, compartía con Enrique una conexión que trascendía el escenario. Sus caminos se cruzaron como un torbellino, pasiones desbordadas, celos, y un amor que, aunque intenso, estaba destinado a desmoronarse. Era una relación envuelta en silencio. Enrique, siempre reservado, intentaba proteger su vida privada del escrutinio público, mientras Alma, una mujer ardiente y emocional, no podía contener las llamas que consumían su corazón. Lo que comenzó como una unión secreta pronto se convirtió en una montaña rusa de emociones, y finalmente, en una tragedia que marcaría a ambos para siempre. Todo cambió una noche fatídica. Alma, atormentada por los demonios de su carácter y las decisiones de Enrique, tomó una decisión que pondría fin a su historia como pareja y daría inicio a una serie de eventos que ni el mejor guionista habría podido imaginar. Aquella noche comenzó como tantas otras, una reunión entre amigos cercanos, risas contenidas y miradas que lo decían todo sin pronunciar palabra. Enrique, con su porte elegante y su voz como terciopelo, parecía siempre ajeno al bullicio, un observador más que un participante. Alma, por el contrario, era la tormenta en medio de la calma, la mujer cuya presencia dominaba cualquier habitación que pisaba. Pero aquella noche, algo distinto latía en el aire, una tensión que ni el vino ni la música pudieron disipar. Enrique había tomado una decisión, una que, según quienes lo conocieron, le costó noches de insomnio. Romper con Alma no era solo un acto de liberación, era un intento desesperado por recuperar el equilibrio de su vida. Su matrimonio, su carrera, su paz mental, todo estaba al borde del colapso. Y Alma lo sentía. Lo veía en sus ojos, en la frialdad con la que evitaba su mirada. Aquella noche, Alma no pudo soportar la idea de perderlo. Se dice que, al salir de la reunión, Alma comenzó a increparlo, primero en susurros y luego con gritos ahogados que apenas lograban perforar el silencio de la noche. Enrique intentó calmarla, pero sus palabras no hicieron más que avivar el fuego. Finalmente, él se alejó, subiendo al auto con la mirada fija en el horizonte, dejando atrás a una Alma inconsolable y rota. No pasaron más de unos minutos cuando lo inevitable sucedió. Alma, en un arrebato de desesperación, regresó a su hogar y cometió un acto que cambiaría su vida para siempre. El sonido del teléfono despertó a Enrique en plena madrugada. La voz al otro lado era fría y mecánica, una enfermera del hospital informándole que Alma había sido ingresada de urgencia. Los detalles eran escasos, pero suficientes para entender la gravedad de lo sucedido. Enrique se quedó en silencio, la respiración contenida, mientras su mente intentaba asimilar lo inimaginable. Alma había atentado contra su vida. Al llegar al hospital, lo recibió un pasillo interminable y el aroma antiséptico que solo intensifica el miedo. Alma estaba en recuperación, herida pero con vida. Según el reporte médico, el daño no había sido letal, pero el verdadero problema no era físico. La herida en su estómago era solo un reflejo de la angustia emocional que la consumía. Enrique la miró a través del vidrio, con una mezcla de compasión y culpa. Sabía que él había sido el detonante, pero también entendía que Alma luchaba con demonios más profundos, que ni el amor más sincero habría podido exorcizar. Ese momento lo marcaría para siempre. Enrique, un hombre de principios firmes y emociones controladas, enfrentaba ahora una realidad que no podía ignorar. La intensidad de su relación con Alma había llegado a un punto sin retorno. No podía volver a ella, pero tampoco podía abandonarla. Lo que siguió fue una serie de decisiones que definieron el resto de sus vidas, cada una con consecuencias que ninguno de los dos habría imaginado. Los meses que siguieron fueron un infierno silencioso para ambos. Enrique continuaba con su carrera, como si nada hubiera sucedido. Su rostro, siempre impenetrable, no dejaba entrever la tormenta que lo consumía. Las grabaciones de sus telenovelas eran un refugio, un lugar donde podía perderse en personajes que no cargaban con su culpa. Pero cada noche, cuando el escenario se apagaba y las luces se extinguían, el peso de lo sucedido lo perseguía. Alma, por su parte, no tuvo tanta suerte. Tras salir del hospital, fue ingresada en una clínica de salud mental para recuperarse. El diagnóstico fue claro:
Sufría un severo cuadro depresivo acompañado de ansiedad y tendencias autodestructivas. Sus amigos más cercanos hablaban de ella como una mujer rota, alguien que había perdido no solo el amor de Enrique, sino también su propio amor propio. La actriz talentosa, carismática y adorada por el público, ahora se encontraba en el abismo de su existencia. A pesar de todo, Alma intentó regresar a los escenarios. Su pasión por la actuación era lo único que le quedaba. Pero cada vez que una cámara enfocaba su rostro, los espectadores podían ver algo diferente, una tristeza que ni el mejor maquillaje podía disimular. Enrique, aunque nunca lo reconoció públicamente, seguía pendiente de ella. En los días más oscuros, enviaba discretamente ayuda a la clínica o se aseguraba de que alguien estuviera a su lado. Tal vez era su forma de expiar su culpa, o tal vez era simplemente el eco de un amor que nunca desapareció por completo. La tragedia no había terminado. Aunque Alma logró estabilizarse, las cicatrices emocionales nunca desaparecieron. Años después, cuando las aguas parecían calmarse, Enrique enfrentaría su propia batalla, una enfermedad que poco a poco le arrebataría todo lo que amaba. La hepatitis, silenciosa al inicio, se convirtió en un enemigo implacable que lo llevó al borde de la vida. Enrique, siempre orgulloso y reservado, mantuvo su padecimiento en secreto hasta que fue imposible ocultarlo. La noticia de su enfermedad golpeó a la comunidad artística como un relámpago. Amigos y colegas intentaban visitarlo, pero Enrique, fiel a su naturaleza, prefería la soledad. Pasaba los días en su hogar, rodeado de libros, música clásica y los recuerdos de una vida intensa. Su familia, especialmente su esposa y sus hijos, se convirtieron en su refugio, pero en algún rincón de su mente, Alma seguía presente. Se dice que, en los últimos días de su vida, llegó a mencionar su nombre en más de una ocasión. La muerte de Enrique Lizalde en junio de 2013 fue un golpe duro para la industria del entretenimiento. Actores, directores y fanáticos recordaron su legado con lágrimas y aplausos. Pero para Alma Muriel, su partida fue el último clavo en un ataúd emocional que llevaba años cargando. La noticia de su muerte la sumió nuevamente en una depresión de la que jamás se recuperaría del todo. Alma sobrevivió a Enrique, pero apenas. La vida sin él fue un eco constante, una existencia marcada por la ausencia de alguien que, a pesar de todo, había sido una parte crucial de su historia. La muerte de Enrique Lizalde fue un golpe seco para Alma Muriel. Aunque llevaban años sin verse, el vacío que dejó su partida fue imposible de ignorar. Para Alma, Enrique había sido mucho más que un amante. Había sido un símbolo de todo lo que había amado y perdido a lo largo de su vida. Su relación fue breve, intensa y trágica, marcada por los altibajos emocionales y una pasión que terminó consumiéndolos a ambos. Ahora, él se había ido para siempre, y con él se desvanecía también la esperanza de reconciliarse con ese pasado que nunca logró superar. Los amigos cercanos a Alma dijeron que la noticia de la muerte de Enrique la dejó en silencio durante días. No lloraba frente a los demás, no hablaba del tema, pero su mirada lo decía todo. Era como si una parte de ella se hubiera apagado. En entrevistas posteriores, Alma llegó a insinuar lo que significaba Enrique para ella. A veces amas tanto a alguien que ni la distancia ni el tiempo logran borrarlo. Aquellas palabras resonaron como un eco del dolor que aún la acompañaba. A partir de ese momento, Alma comenzó a retirarse del ojo público. Si bien había tratado de mantenerse activa en el teatro y la televisión, su energía ya no era la misma. La salud mental y física que llevaba años cuidando comenzó a deteriorarse lentamente. Los escenarios dejaron de ser su refugio y la soledad se volvió su única compañera. Playa del Carmen, el lugar que había elegido como su santuario, ahora parecía más un exilio autoimpuesto. En los últimos años de su vida, Alma Muriel se dedicó a buscar paz en sus propios términos. Dejó la Ciudad de México y encontró consuelo junto al mar Caribe, donde las olas parecían cantarle una melodía constante, suave, como un bálsamo para sus heridas. Allí, en una pequeña casa frente a la playa, Alma intentó reconstruir lo que quedaba de sí misma. Pasaba los días escribiendo, pintando y reflexionando sobre una vida que había sido tan generosa como cruel. Sin embargo, su salud continuaba debilitándose. Las largas noches de insomnio y la lucha constante contra la depresión habían hecho estragos en su cuerpo. La noticia del fallecimiento de Enrique, sumada a las pérdidas que había acumulado a lo largo de su vida, terminaron por desgastarla por completo. Las visitas de amigos y familiares se hicieron más esporádicas. Alma, alguna vez una figura vibrante y llena de pasión, ahora era una sombra de sí misma. El 5 de enero de 2014, Alma Muriel fue encontrada sin vida en su hogar en Playa del Carmen. Un infarto fulminante terminó con sus días a los 62 años.
Los medios informaron la noticia con frialdad, pero para quienes conocían su historia, su muerte fue el último capítulo de una tragedia que había comenzado muchos años atrás, en aquella noche cuando decidió que no podía vivir sin Enrique. La despedida de Alma Muriel fue discreta, como si el mundo hubiera olvidado a la estrella que alguna vez iluminó las pantallas de cine y televisión. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar Caribe, cumpliendo uno de sus últimos deseos. Para Alma, el mar siempre había representado libertad, un escape de todo aquello que la ataba al dolor y al recuerdo. Enrique Elizalde y Alma Muriel fueron dos almas destinadas a encontrarse, amarse y, finalmente, lastimarse. Sus vidas estuvieron marcadas por la pasión, el talento y la tragedia. Enrique, el actor de voz profunda y carácter reservado, dejó un legado que lo consagró como una leyenda del entretenimiento mexicano. Alma, la actriz vibrante y emocional, será recordada como una mujer que entregó todo de sí en cada papel y en cada relación que vivió. El destino los unió y el destino los separó, pero en el recuerdo de quienes los amaron, Enrique y Alma permanecen eternamente ligados. Sus nombres se susurran aún entre los amantes del cine y la televisión de aquella época dorada, como un recordatorio de que el amor, por más fugaz que sea, siempre deja huella. Pero más allá de la tragedia, queda su legado. Enrique Elizalde fue mucho más que un actor. Fue un hombre de cultura, un apasionado de la poesía y la música clásica, y un artista que nunca dejó de exigirse a sí mismo. Cada papel que interpretó era un reflejo de su dedicación y disciplina. Su participación en telenovelas como Corazón Salvaje y Mañana es para siempre lo consagró como un ícono de generaciones enteras, y su voz, profunda y aterciopelada, sigue siendo inconfundible. Mientras tanto, Alma Muriel se quedó con el corazón de millones que la admiraron por sus papeles de villana, esos personajes intensos y complejos que parecían hechos a su medida. Pero su verdadera grandeza no estaba en los papeles que interpretó, sino en la verdad que transmitía. Cada lágrima, cada gesto y cada palabra que salía de sus labios estaban impregnados de una autenticidad que pocos actores logran alcanzar. Ambos encontraron en el arte una forma de lidiar con sus tormentos, pero el amor que compartieron los definió tanto como sus carreras. Un amor que no supo ser eterno, pero que sí logró ser inolvidable. Enrique Elizalde vivió sus últimos años como un hombre que sabía que el tiempo se le escapaba. La enfermedad, implacable y silenciosa, no solo desgastaba su cuerpo, sino que también lo obligó a enfrentarse a su propia mortalidad. Quienes lo visitaban en aquellos días describen a un Enrique sereno, aunque marcado por una tristeza difícil de descifrar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como siempre, profundas, medidas y cargadas de significado. Su refugio fue la música clásica. Pasaba horas escuchando a compositores como Beethoven y Fauré, cuya obra Requiem lo acompañó hasta sus últimos momentos. Se dice que, al escucharlo, cerraba los ojos y se dejaba llevar por cada nota, como si la música lo conectara con algo más grande que él mismo. La carpintería, otra de sus grandes pasiones, también fue su terapia. Creaba muebles con la misma dedicación con la que daba vida a sus personajes, y cada pieza era una obra de arte en sí misma, simple y perfecta, como él decía que debía ser todo en la vida. A pesar de la distancia que había marcado el final de su relación, Alma Muriel estuvo presente en los pensamientos de Enrique hasta el último día. Hay quienes aseguran que sus últimos murmullos incluían su nombre, aunque la familia jamás lo confirmó. Tal vez era un susurro del pasado, un eco de ese amor apasionado y destructivo que los unió. Cuando Enrique falleció aquel lunes de junio de 2013, a los 76 años, su familia lo despidió con la discreción que siempre lo caracterizó. Fue un adiós íntimo, rodeado únicamente de aquellos que lo amaban. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón Jardín, en la tumba familiar, y el silencio que él tanto buscó en vida lo acompañó hasta el final. Pero su legado quedó para siempre en las pantallas, en los escenarios y en las memorias de quienes lo admiraron. Por su parte, Alma Muriel, aunque sobrevivió a Enrique, jamás logró liberarse de ese capítulo de su vida. Su muerte apenas unos meses después, en enero de 2014, pareció ser el último acto de un destino que los había mantenido unidos incluso en la tragedia. A los 62 años, Alma partió sola, en una pequeña casa en Playa del Carmen, sin más compañía que el mar y los recuerdos de una vida llena de amor, pérdidas y desilusiones. El amor entre Enrique y Alma fue como una tormenta, hermoso, devastador e imposible de contener. A lo largo de los años, sus nombres se convirtieron en un símbolo de pasión y dolor, como si el universo los hubiera diseñado para amarse y destruirse al mismo tiempo. Y aunque sus caminos finalmente se separaron, en la memoria del público siguen juntos, como dos almas que nunca lograron soltarse del todo. ¿Qué nos deja esta historia? Tal vez un recordatorio de que el amor,
por más grande que sea, no siempre salva. Enrique Elizalde y Alma Muriel vivieron intensamente, pero también pagaron un alto precio por esa intensidad. Él, con su carácter reservado y su obsesión por la perfección, luchó toda su vida por mantener el equilibrio entre su arte y su mundo privado. Ella, con su espíritu indomable y su necesidad de amar sin límites, terminó devorada por las mismas emociones que la hicieron brillar. Pero más allá de la tragedia, ambos dejaron una huella indeleble. Enrique será recordado como uno de los actores más importantes de su generación, un hombre que llevó la actuación a niveles de arte puro. Sus interpretaciones en teatro, cine y televisión siguen vivas, y su voz, esa voz única, sigue resonando en los corazones de quienes lo escucharon alguna vez. Alma, por su parte, dejó un legado de personajes inolvidables, de mujeres fuertes, complejas y humanas, que la convirtieron en una de las villanas más queridas y respetadas de la televisión mexicana. El destino fue cruel con ellos, pero también les dio algo que pocos llegan a experimentar, un amor que los marcó para siempre. Aunque ese amor no supo resistir las pruebas de la vida, los mantuvo ligados hasta el final, como dos protagonistas de una historia escrita en las estrellas. Al final, el tiempo se encargó de darles un lugar en la memoria colectiva. Enrique Elizalde y Alma Muriel son recordados no solo por su talento y sus aportes al arte, sino también por su humanidad. Porque, aunque eran figuras públicas, eran también personas frágiles, con miedos, errores y pasiones. La suya fue una historia de amor, arte y tragedia que nos recuerda lo complejo que puede ser el corazón humano. Hoy, cuando vemos una escena de Enrique en Corazón Salvaje o escuchamos la voz de Alma en una telenovela de los años 80, no podemos evitar pensar en lo que vivieron fuera del escenario. El brillo de sus ojos, las sonrisas contenidas y las lágrimas que interpretaron con tanta verdad eran reflejo de una vida real, una vida que no siempre les fue justa, pero que vivieron con intensidad. Sus nombres seguirán vivos en el corazón de quienes los admiraron, y su historia seguirá siendo contada, no como una simple anécdota, sino como una lección de vida. Porque a veces, las historias más bellas son también las más trágicas, y el amor, por más fuerte que sea, no siempre puede salvarnos. Y así, Enrique Elizalde y Alma Muriel pasaron del escenario de la vida al escenario de la eternidad, donde finalmente descansan en paz. Al final, la historia de Enrique Elizalde y Alma Muriel no es solo la crónica de dos grandes estrellas del espectáculo mexicano, sino también un reflejo de las emociones humanas más profundas: el amor, la pasión, el dolor y la pérdida. Fueron dos almas que, por azar o por destino, se encontraron en el momento menos adecuado y vivieron un romance que dejó huellas imposibles de borrar. Hoy, quienes miran hacia atrás en la época dorada de la televisión y el cine, no pueden evitar suspirar al recordar a Enrique con su imponente voz y su presencia magnética, o a Alma, con esa intensidad que la hacía brillar incluso en los papeles más oscuros. Tal vez, en esa generación que los admiró, muchos se vean reflejados, en amores imposibles, en decisiones que duelen, o en historias que quedaron inconclusas, pero que nunca se olvidan. Si llegaste hasta aquí, es porque, como yo, sabes valorar las historias que marcaron una época. Las vidas de Enrique y Alma no fueron perfectas, pero sí inolvidables. Y es ese amor por la nostalgia, por el cine que nos hizo soñar y por las voces que aún resuenan en nuestra memoria, lo que nos mantiene conectados con este tipo de contenido. Ahora bien, aquí viene lo importante. Si eres un verdadero amante de estas historias, si te emocionan los recuerdos y te apasiona revivir la vida de los grandes ídolos que marcaron tu juventud, te lo digo claro y sin rodeos, suscríbete al canal. Porque, créeme, este no es un canal para cualquiera, es para quienes saben apreciar un buen relato, para quienes tienen la sensibilidad de entender que las mejores historias son las que nos tocan el corazón. Dale al botón de suscribirte y únete a una comunidad que, como tú, vive y respira la nostalgia, el arte y la emoción de recordar. Si no lo haces, puede que te pierdas la próxima historia que te hará estremecer. Y eso, querido amigo o amiga, sería imperdonable. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete ya si eres de los que aún creen que las grandes historias merecen ser contadas.